Reciban un cordial saludo nuevamente. Hoy vamos a trabajar la segunda sesión de nuestro seminario. Eh, Leticia, ya te metí el hospedaje. Vamos a trabajar tres temas muy importantes. El primero va a ser las patologías en los adultos mayores, que nos la va a ofrecer eh, la enfermera de Magíster Leticia Chemanatú desde el Paraguay. Ya algunos de ustedes la conocen. eh, Aprovechemos su experiencia y pues para ser muy puntuales en el proceso. Leticia, pues ya te dejo con el auditorio. Bienvenida y muchas gracias por tu compañía y compartir tus conocimientos con todos nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias a la Red Latinoamericana por la oportunidad y muchísimas gracias también a todos los cuidadores que siempre tenemos este intercambio donde desde nuestra modesta experticia le damos las herramientas para el mejor desempeño en cada una de las funciones que acometen. Y creo que eso es lo más importante. Vamos a compartir. Bien, para dar comienzo al tema que nos ocupa hoy, las patologías en el adulto mayor, es importante destacar que el estudio de las patologías de los adultos mayores y su tratamiento ha generado en el mundo actual un creciente interés, tanto en los profesionales como en familiares que conviven a diario, por supuesto, los cuidadores con personas con estas características. Debido a los Leticia, cambios evolutivos de la perdona, te sociedad. interrumpo. Leticia, perdón, te interrumpo. No has abierto la presentación, por favor. Estamos viendo solamente tu escritorio. ¿No se ha abierto? No, no, todavía no la vemos. Vemos el escritorio de tu computador. Hagamos una cosa, yo la comparto desde acá y tú me dices cuándo la voy pasando. Sí, Sí, por favor. perfecto. Deme por favor un momento, ya lo está. Sí, porque aquí me sale que está compartida, no sé por qué. ¿Quieres pues ir Mm. saltando ya? Yo en 2 minutos ya lo estoy compartiendo. Qué bonito se ve. Me vas diciendo cuándo voy pasando. Ya, ya Sí, perfecto. Bueno, comenzando como les decía, hoy nos ocupa el tema de patologías en el adulto mayor. El estudio de las patologías de los adultos mayores y su tratamiento ha generado en el mundo actual un creciente interés, tanto en los profesionales como en los familiares que conviven a diario con personas con estas características, debido a los cambios evolutivos de la sociedad y el incremento de la expectativa de vida. Y por supuesto se hacen importantes los cuidados
que los ancianos deben recibir, ya bien sea en su hogar o siendo hospitalizados de acuerdo al natural proceso de envejecimiento, teniendo que ser adecuados, por supuesto, para la adaptación a la sociedad, favoreciendo su estado de salud y mejorando el autocuidado. Un buen cuidador, como son todos ustedes, debe conocer todas estas enfermedades, las más comunes, por supuesto, en las personas mayores, sus síntomas y cómo actuar en cada caso de que se presente alguna de estas patologías. Aunque en muchos casos, lastimosamente, la inexperiencia y la falta de información pueden ser un problema. Contar con cuidadores profesionales como cada uno de ustedes, que cada vez se interesan más por fortalecer e incorporar nuevos conocimientos, garantiza el correcto cuidado de las personas mayores y un mejor control de su estado de salud, aumentando la capacidad de reacción. Siguiente, por favor. No podríamos hablar del tema sin explicar o partiendo del término de envejecimiento, que es el proceso que implica la disminución de las capacidades de los seres vivos para responder a las modificaciones en el medio ambiente interno o externo, ¿verdad? Este es gradual, dinámico, irreversible y está influenciado por los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Próxima, por favor. Los cambios que se suceden con el envejecimiento, por supuesto, vienen con el declinar de los órganos y sistemas, la disminución de la reserva funcional, presencia de enfermedades crónicas, mayor fragilidad y vulnerabilidad, mayor riesgo de presentar complicaciones y, por supuesto, lamentablemente, la muerte. Próximo. ¿Qué nos duele? Esto es lo más importante que debemos saber en cuanto a nuestros pacientes adultos mayores y con ello la prevención, el manejo y los cuidados en las patologías más comunes del adulto mayor. Dentro de las patologías más comunes en el adulto mayor, vemos desde el punto de vista, o sea, el aparato cardiovascular, la hipertensión arterial, la diabetes, o sea, hay muchas más. Nosotros estamos por un espacio compartiendo con ustedes de 30 minutos y es imposible abordar todas las patologías y por eso sabemos que en otros momentos, por supuesto, estaríamos abundando más en el tema. Vamos a dar las más comunes en el adulto mayor. Están las osteoarticulares, que ahí entran la artrosis, la artritis, la osteoporosis, las neuropsiquiátricas, donde entran los trastornos del ánimo y los síntomas depresivos, y las respiratorias, donde incluyen todos los tipos de resfriados. Próximo. Dentro de las enfermedades neuropsiquiátricas tenemos los trastornos del ánimo y los síntomas depresivos. Por supuesto, ¿qué son los trastornos del ánimo? Es un grupo heterogéneo y prevalente de enfermedades médicas multisistémicas que se manifiestan con grados variables de depresión, euforia o irritabilidad y se asocian a un significativo deterioro físico y social, donde por supuesto interviene el funcionamiento neurovegetativo, las emociones y la conducta. Dentro del episodio depresivo vamos a encontrar una cantidad de síntomas. Están los síntomas emocionales, los conductuales y los vegetativos. Dentro de los síntomas emocionales, ánimo, o sea, el estado de ánimo, deprimido o triste, la irritabilidad, pérdida de interés, motivación o placer en las actividades que antes disfrutaba, sentimientos de culpa exagerados y baja autoestima, pesimismo, desesperanza. Dentro de los síntomas conductuales, la alteración de la actividad psicomotora, la agitación severa y por consiguiente el inmovilismo. Dentro de los síntomas vegetativos, aumento o disminución del apetito, aumento o disminución del sueño,
fatiga o falta de energía y la dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones. Y vamos a ir enumerando las enfermedades que pertenecen a este grupo. Y tenemos entre ellas, dentro de las más comunes, la enfermedad cerebrovascular, conocida con sus siglas como ictus. El ictus es una de las enfermedades más comunes en las personas mayores y se trata de una enfermedad cardiovascular que se origina cuando un vaso sanguíneo que lleva la sangre al cerebro se rompe o se obstruye. Esta enfermedad puede provocar que los adultos mayores sufran una parálisis de forma total o parcial, pierdan las facultades motoras, el habla o inclusive fallezcan. Dentro de los síntomas que nosotros como cuidadores debemos estar atentos y ante la aparición de cualquiera de ellos, por supuesto, avisar de manera oportuna al médico, fundamentalmente de urgencia, la pérdida de fuerza en un brazo o en un lado del cuerpo, la pérdida total o parcial de la visión, alteraciones en el habla, que es lo que se describe en la medicina, como ese lenguaje tropeloso, donde decimos la lengua está enredada, así se denomina en el lenguaje técnico, el lenguaje tropeloso, el dolor de cabeza intenso, el vértigo o inestabilidad. Tenemos también en este grupo el Alzheimer, que bueno, ya en ediciones anteriores habíamos hablado de la farmacología de las demencias y hacíamos, por supuesto, alusión a esta patología. Y el Alzheimer o cualquier tipo de deterioro cognitivo son las enfermedades de las más temidas por los ancianos, ya que, por supuesto, preceden a una pérdida progresiva de la memoria y sus funciones cerebrales. Por ahora, este tipo de enfermedades no tienen cura, habíamos visto en nuestra anterior conferencia, que ya se han, por supuesto, a través de la investigación, existen medicamentos que enlentecen el proceso degenerativo, pero cura como tal estamos de acuerdo de que aún no existe. La principal causa de estas enfermedades degenerativas es el envejecimiento del cerebro que provoca que las células nerviosas se vayan debilitando y atrofiando algunas zonas del cerebro. Existen evidencias de que varios factores relacionados con el estilo de vida saludable pueden tener un efecto en la reducción del riesgo de padecer de esta enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia. Y dentro de estas enfermedades, la prevención, por supuesto, existen muchísimas acciones para prevenir. Dentro de las más fundamentales están evitar el estrés prolongado, los vínculos a grupos de pertenencia. Cuando hablamos de vínculos de grupo de pertenencia, pudieran ser círculos de abuelos, o sea, ese grupo social, ese grupo etario, donde el adulto mayor puede interactuar, ¿verdad? Porque es su generación y se siente quizás más a gusto, hablando temas y recordando cosas del pasado. Por supuesto, evitar situaciones de violencia, sentido al trabajo y a las actividades. Tenemos que darle actividad a nuestros adultos mayores, actividad física, aún con sus limitaciones. A veces las personas dicen el paciente está encamado y nosotros como cuidadores profesionales sabemos los ejercicios pasivos que se pueden hacer en la cama y estamos revitalizando circulación, estamos dándole actividad a ese músculo porque está descrito en la medicina que el músculo que no se utiliza se atrofia y el encamamiento no imposibilita, por supuesto, que nosotros le hagamos en este sentido ejercicios pasivos. Por supuesto, ordenarle horarios y hábitos alimenticios. Esto es muy importante, por ejemplo, en el caso de las demencias y el Alzheimer, hacer las actividades en la hora que comía anteriormente, la hora en que hacía el baño habitual, y esto le va a ayudar un poquitico a la capacidad cognitiva de ir recordando aquellas habilidades que se han ido perdiendo. El cuidado de la apariencia es importante. El adulto mayor todavía está vivo, o sea, se siente que por supuesto tiene que proyectar una imagen, y máximo a veces muchos la han tenido siempre durante toda la vida y nosotros decimos, bueno, ya no hace falta que se bañe, a veces sucede, sí, tenemos que incitarlo a que continúe manteniendo esa imagen que siempre proyectó ante la sociedad. Por supuesto, brindarle actividades placenteras,
cuidar las relaciones con familiares y amigos, esas relaciones que realmente no le aporten lo que él necesite, tenemos que evitarlas, pero esas que fortalecen ese vínculo donde él pueda ayudar a su proceso cognitivo, debemos seguir fortaleciendo. Hacer algo nuevo, incitar, por supuesto, a nuestro adulto mayor desde sus limitaciones, como siempre manifiesto, hacer algo nuevo, algo que se nos ocurra, ya bien sea juegos de mesa, alguna actividad que, por supuesto, le incentive a hacer su actividad. Y, por supuesto, el contacto con la naturaleza. Es importante a veces tenemos a nuestro adulto mayor muy bien cuidado, pero lo tenemos dentro de un cuarto o pieza, como se dice en dependencia del país en que estemos, y realmente tenemos que también hacer que él interactúe con el mundo exterior. Por ejemplo, a veces tenemos pacientes, mujeres que les gustaba, por ejemplo, regar las plantas, y podemos en su silla de ruedas, si es una paciente que está encamada o imposibilitada en la movilidad, podemos llevarla al patio, enseñarle su planta, que le hable a sus plantas. O sea, todo esto ayuda mucho a la actividad cognitiva. No es que lo tengo bien cuidado y lo tengo olvidado. Y la mejor manera, ¿no? De decir, y lo tengo en una cama, brindándole todos los cuidados, pero por supuesto, rompiendo el vínculo con el mundo exterior. Y vuelvo y repito, todavía están vivos. Eso es una de las prevenciones importantes. Dentro de las patologías osteoarticulares más comunes, que hay muchísimas, destacar que el ser humano, como dato para incorporar, por supuesto, tiene 206 huesos que con el paso de los años se degeneran naturalmente. O sea, es un proceso degenerativo que sucede de manera natural, lo que da lugar, por supuesto, a roturas, quiebres y potenciales enfermedades óseas que afectan la calidad de vida de quienes las padecen. El deterioro del tejido óseo es un proceso natural e irreversible, pero existen algunos factores que pueden acelerar la aparición de este tipo de enfermedades de los huesos. Artritis, una de las más comunes. La artritis es un proceso que afecta a la membrana sinovial de la articulación. Existen muchos tipos de artritis. Una de las más frecuentes es la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, es decir, que afecta a las defensas y estas hacen que ataquen al propio cuerpo. Como ven, las manos engarrotadas, puede ser en órganos, o sea, miembros inferiores también. La artrosis, otra de las enfermedades comunes, se trata de un proceso degenerativo que afecta al cartílago. El cartílago es el tejido que sirve como amortiguador entre los huesos de la articulación. Cuando éste se desgasta, los huesos rozan entre ellos y se produce dolor en la zona. Y dentro de la artrosis, los síntomas más significativos, el dolor y la rigidez, la crepitación en la articulación, y eso es cuando a veces el adulto mayor se levanta y suena crack, 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 esa es la crepitación que es característica de la artrosis, la rigidez matutina, normalmente en la mañana, o sea, al despertar, el paciente se siente rígido, el movimiento normal doloroso, y la sensibilidad, por supuesto, al presionar la articulación, el rango de movimiento, que puede estar, por supuesto, limitado, y la inflamación articular. Dentro de las diferencias, porque o sea, hay muchas personas que confunden la artritis reumatoide con la artrosis, y son dos patologías diferentes. Y dentro de esas diferencias, por ejemplo, cómo se comporta el dolor en la artritis. Es constante y empeora con el reposo. En la artrosis aumenta con el movimiento y mejora con el reposo. O sea, es diferente. La simetría en cuanto a las extremidades, en la artritis sí hay afectación bilateral y simétrica, y en la artrosis no generalmente. La rigidez
En la artritis es matutina con duración variable, incluso de horas. Y en la artrosis es matutina con una duración no menor de 15 a 30 minutos. Y lo que es en la deconformidad, en la artritis reumatoide, sí hay debido a la inflamación persistente que afecta al hueso. Y en la artrosis es debido a la destrucción del hueso también. La osteoporosis, otra de las patologías más significativas, aparece como consecuencia de la disminución y pérdida de los minerales en los huesos, como puede ser el calcio. Por eso es importante aportarle calcio a nuestros adultos mayores. Como consecuencia, los adultos mayores tienen una mayor facilidad de sufrir fracturas, principalmente de fémur, cadera, muñecas, entre otras. Esta enfermedad es más común en mujeres tras la menopausia debido a las carencias hormonales. Y para paliar sus efectos se recomienda incluir una dieta que aporte, con un aporte, por supuesto, calórico de calcio y, por supuesto, incluir una vida sana. La osteoporosis consiste en la pérdida de esa masa ósea a mayor velocidad de la que se recupera, lo que por supuesto contribuye a una pérdida de la densidad de los huesos. Esto hace que se hacen más frágiles, como bien les decía, y quebradizos, y aumentan los riesgos de sufrir fracturas. Y donde más frecuentes se ven en el adulto mayor es en la fractura de cadera, que bueno, ya deben saber las implicaciones letales que tiene una fractura de cadera en el adulto mayor. Parkinson. El Parkinson, al igual que el Alzheimer, es una enfermedad que principalmente afecta a personas mayores. Es también una enfermedad neurodegenerativa producida por la pérdida progresiva de neuronas en la sustancia negra cerebral. Generalmente el Parkinson se reconoce por un trastorno del movimiento, pero este no es el único síntoma, sino que también provoca alteraciones cognitivas, emocionales y funcionales. Diferentes estudios aseguran que hay técnicas de estimulación mediante electrodos que logran reducir los síntomas, aunque todavía no existe cura. ¿Cómo cuidar los huesos en la adultez? Y es importante, y ahí por supuesto viene nuestra encomiable y noble tarea. Consumir alimentos ricos, o sea, aportarle alimentos ricos en calcio, vitamina D, una dieta balanceada, donde deben incluirse alimentos y bebidas con calcio agregado, así como ingredientes que contengan altas cantidades de vitamina D, como las yemas de huevo, el pescado de mar, el hígado, hacer actividad física moderada de manera habitual, al igual que los músculos, los huesos se fortalecen con el ejercicio. Hacer ejercicio y actividades en las que, por supuesto, se deba sostener el propio peso. También probar los ejercicios recomendados para la osteoporosis. Tener hábitos saludables. No hay que fumar ni beber en exceso. Evitar las caídas. Las caídas son la principal causa de fractura, pero se pueden prevenir tomando todos los recaudos necesarios. Además, se puede brindar un acompañamiento especial a aquellos adultos con problemas de movilidad y equilibrio. Y se aboga hoy, de hecho, dentro de lo que está estatuido en la seguridad del paciente, uno de sus estamentos es el riesgo de caída, porque hoy es un flagelo el tema del riesgo de caída, sobre todo en las instituciones hospitalarias. Y por eso se está tomando todas las conductas y todo cuidado parece poco para evitar que nuestros pacientes no sufran, porque realmente la repercusión de una fractura de cadera es un proceso largo, es un camino escabroso, porque además a algunos, o sea, se les pone prótesis, pero hacen rechazo de la misma. Y bueno, evitarlo es tarea de todos. La hipertensión. La hipertensión es otra de las patologías más comunes en el adulto mayor. Y esta está dada porque la red de los vasos sanguíneos, conocida como sistema vascular,
cambia con la edad. O sea, es un proceso que es normal. Las arterias se vuelven más rígidas, lo que hace subir la presión arterial. O sea, que es un proceso que va a suceder de manera natural. Esto puede suceder en aquellas personas que tienen hábitos saludables y se sienten bien. Por eso a veces tenemos un adulto mayor que tiene un estado de vida saludable y que nunca había padecido de la tensión arterial y sin embargo hace hipertensión, debido a este proceso natural que existe con el envejecimiento. Por supuesto, a menudo la presión arterial alta, que a veces se conoce como la asesina silenciosa, porque no necesariamente se manifiesta con sintomatología, y por eso es que le llamamos también, le denominamos la asesina silenciosa, aunque la presión arterial afecta casi la mitad de todo, o sea, de los adultos. Es posible que muchos ni siquiera sepan que tienen este padecimiento. Por eso a veces inmediatamente lo primero que tenemos que tener a mano cuando tenemos un paciente, ya bien sea, por supuesto, si está internado es el ABC, pero si está en la casa hay que medirle los signos vitales. Medir los signos vitales es algo importante en el horario que ustedes determinen, en dependencia de la patología que tiene el paciente, pero siempre tener a mano un estigmo y un esteto, o si tienen el electrónico, de igual manera utilizar y siempre tener el control, porque es un proceso que sucede también de manera natural como parte del proceso degenerativo de envejecimiento. ¿Y qué es la presión arterial? Es esa fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea la sangre a través del cuerpo. Y hipertensión se traduce en presión arterial alta. Y es uno de los factores de riesgo con mayor incidencia de las enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo el accidente cerebrovascular, que es el ACV, que conocemos como ACV, un ataque cardíaco, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad renal o muerte prematura. Dentro de sus causas, por supuesto, la cantidad de agua y sal que hay en el cuerpo, el estado de los riñones, el sistema nervioso o de los vasos sanguíneos, los niveles hormonales y el envejecimiento, que como bien les decía, los vasos sanguíneos se tornan más rígidos con la edad. Dentro de los factores de riesgo está la obesidad, el estrés o ansiedad, el consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de sal, los antecedentes familiares, o sea que tiene predisposición, la hipertensión, la diabetes y por supuesto el hábito de fumar. Dentro de los síntomas más significativos está la ausencia de síntomas, que es, por eso le llamamos la asesina silenciosa, porque a veces no se manifiesta síntomas. Está la confusión, el dolor de cabeza fuerte, las náuseas o vómitos, cambios en la visión, que es lo que denominamos la visión borrosa, y el sangrado nasal. Y por supuesto, como tratamiento, independientemente del tratamiento de base, ese tratamiento medicamentoso que utilizamos, una alimentación saludable con potasio y fibra, tomar muchísima agua, o sea, hay que estar hidratado la mayor parte del tiempo, dejar el hábito de fumar, reducir la cantidad de alcohol, reducir la cantidad de sal que consume, reducir el estrés, mantener un peso corporal saludable y, por supuesto, fomentar la realización de ejercicio físico. Diabetes mellitus. Es una enfermedad de tipo crónico degenerativa que se presenta cuando el páncreas no produce suficiente cantidad de insulina o cuando el organismo no puede utilizarla de manera eficiente. Por supuesto, también es una enfermedad cardiovascular y es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en sangre. Por supuesto, hay poca producción de insulina, resistencia a esta o ambas. Y la insulina es esa hormona que se produce en el páncreas para controlar el azúcar en sangre. Personas con diabetes presentan hiperglucemia, o sea que es esa
alza de la glicemia debido a que el páncreas no produce suficiente insulina o las células no responden de manera normal a esa insulina. Dentro de los síntomas se encuentra la sed, el deseo de orinar, la fatiga, la visión, el hambre excesivo, la pérdida de peso, el dolor de estómago, las náuseas y vómitos, que en la medicina le decimos con la terminología médica, lo que ustedes por supuesto se lo hago mucho más amigable para que puedan incorporar el conocimiento desde su percepción, sería la polidixia, la polifagia, que es ese deseo constante de comer. La polidixia es la sed y la poliuria, que es el deseo frecuente de orinar. Dentro de las complicaciones están los problemas oculares, que es la dificultad para ver, la sensibilidad a la luz y la ceguera. Dentro de las úlceras, también están las úlceras e infecciones que por supuesto conllevan lastimosamente a una amputación de cualquiera de los miembros, ya bien sea inferior o superior. Daño a los nervios, donde hay dolor, hormigueo, pérdida de sensibilidad, problemas para digerir el alimento y disfunción eréctil. Problemas renales, como una insuficiencia renal, debilitamiento del sistema inmunitario y las enfermedades cardiovasculares. Y de igual manera puede cursar de manera asintomática. Tratamiento, cambios en los estados del estilo de vida. La diabetes es una enfermedad crónica con la que se puede vivir toda la vida, pero tenemos que adquirir la cultura de tener una vida sana, donde debemos hacer ejercicio, comer sano y siendo así, por supuesto, complementando nuestro tratamiento medicamentoso, podemos vivir 120 años. Si realmente nos cuidamos de la diabetes, no vamos a perecer en el tiempo precisamente por la patología. Lo que generalmente el paciente diabético es un paciente bastante indisciplinado y es uno con los que más tenemos que luchar a diario. Y bueno, me imagino que ustedes también dentro de la experticia que tienen en el cuidado, quizás han tenido la oportunidad de trabajar con pacientes diabéticos y generalmente no concientizan su enfermedad. Y como bien les decía, es una enfermedad crónica, es para toda la vida, pero que se puede mantener controlada si mantenemos cambios en el estilo de vida y los mantenemos sanos. El infarto del miocardio. El infarto del miocardio es considerado una de las principales causas de muerte en las personas mayores. El colesterol, la hipertensión, como hemos visto en el punto anterior que habíamos hablado, el tabaquismo, la obesidad y la diabetes son los factores de riesgo para sufrir un infarto. Por eso es importante, o sea, controlando las anteriores patologías de las que les hablaba, por supuesto, estamos disminuyendo ese riesgo de contraer, o de tener un infarto agudo a miocardio. Fíjense que el colesterol, que es esa acumulación de grasa, por ejemplo, a veces cuando le decimos no consumas tanta grasa, no es un capricho, es porque demostrado desde el punto de vista de medicina que cuando consumimos mucha grasa se forman unas placas de ateroma, que esas placas lo que hacen es obstruir las arterias. Por consiguiente, viene la hipertensión y seguido a esto un infarto agudo de miocardio. Por eso el estilo de vida saludable es lo mejor, que no es decir que nos vamos a limitar, o sea, vamos a comer de todo un poquito, todo sano, evitar los excesos. Dentro de los síntomas más significativos y que por supuesto debemos automáticamente que estén presentes, avisar de manera oportuna al médico, el dolor en el pecho, dolor en el brazo, que este dolor en el brazo es ese dolor en el pecho que se irradia al brazo, dolor en el abdomen, sensación de falta de aire, cansancio, fatiga, mareos, vómitos, inmediatamente que se instaure
estos síntomas, debemos avisar al médico. Dentro de las enfermedades respiratorias que también están presentes en el adulto mayor y por supuesto tienen su incidencia, está la EPOC, la influenza, la neumonía, la gripe y el COVID-19. La EPOC, según lo dice su sigla, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un ejemplo de enfermedad respiratoria grave y que padece aproximadamente el 15% de la población. El hábito de fumar es el causante de su desarrollo. En la mayoría de los casos, aunque también lo son el tabaquismo pasivo, o sea, ese fumador pasivo que nos convertimos muchas veces en fumadores pasivos, porque tenemos al lado un fumador inveterado de larga data y nosotros nos convertimos en esos fumadores pasivos, estamos, por supuesto, propensos a desencadenar una enfermedad pulmonar obstructiva. Algunas condiciones también de origen genético, la contaminación ambiental, las infecciones respiratorias. Sin duda, dejar de fumar ayuda a frenar el avance de esta enfermedad. Otros hábitos saludables que resultan beneficiosos para hacerle frente, por supuesto, son el ejercicio físico y una correcta alimentación. Siguiente. Dentro de los síntomas del EPOC tenemos la tos, la dificultad para respirar, la hipertensión pulmonar, la hiperactividad bronquial, el aumento de las secreciones y la expectoración. Tenemos la neumonía, que la neumonía se trata de una infección que afecta las vías respiratorias e inflama los sacos aéreos de los pulmones. Las neumonías pueden ser suaves o potencialmente mortales. Y por supuesto, las personas adultas mayores son especialmente vulnerables, sobre todo si padecen otras enfermedades crónicas de base o tienen un sistema inmune, débil. Podemos distinguir la neumonía bacteriana, que es tratada con antibióticos, y la neumonía viral, para lo cual los antibióticos no son efectivos. Y, por ejemplo, siempre recomendamos pacientes que estén encamados fomentar, como bien les decía, la movilización. Esa movilización, aunque sea pasiva, ¿por qué? Porque el paciente encamado y mucho más el adulto mayor tiende a hacer neumonías hipostáticas. Y entonces decimos, si mi paciente no tuvo corrientes de aire, si no, o sea, no le pongo el aire acondicionado, que es un mito porque el aire acondicionado no desencadena ningún tipo de, al no ser, o sea, personas que son alérgicas, puede ser que le dé resfriados y demás, pero no va a desencadenar una neumonía. Y es que nuestro paciente está encamado, no lo movilizamos y le estamos propiciando, lastimosamente, una neumonía hipostática. Esta es una de las patologías que por supuesto hay que tener muy, pero muy de cerca, porque si no atendemos a tiempo, el paciente puede llegar inclusive a la muerte. Dentro de los síntomas más frecuentes está el dolor en el pecho al respirar o toser, la desorientación. A veces vemos a nuestro paciente que está desorientado, está nublado, y eso pues se corresponde con un síntoma de una neumonía. La fatiga, la fiebre, las náuseas, vómitos y dificultad para respirar. Tenemos la gripe, que es una enfermedad muy frecuente entre los adultos mayores y en muchas ocasiones se confunde con un resfriado. Y ambas son enfermedades que presentan síntomas parecidos. La gripe es una patología vírica, o sea, es viral y muy contagiosa, que puede, por supuesto, provocar serias complicaciones entre los adultos mayores, por lo que es un ejemplo de enfermedad respiratoria que puede llegar a ser grave si no atendemos a tiempo, debido a que los virus de la gripe mutan anualmente. Por eso es que anualmente tenemos gripe aviar, tenemos otro tipo de gripe. Se recomienda que los adultos mayores de 65 años
se vacunen anualmente. Esa es la explicación y eso es por qué fomentamos tanto el esquema de vacunación también dentro de los adultos mayores. COVID-19. Quizás esta diapositiva yo no la hubiese escrito antes del 2020. Esta patología no aparecería en este listado, pero sin embargo, la reciente pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 acabó con muchísimas vidas humanas, la mayoría de las cuales corresponden a personas mayores. Los adultos mayores los que estuvieron más vulnerables. Aunque en estos momentos la pandemia está, o sea, ya no hay pandemia y hay un control, pero todavía hay algunos casos, o sea, hay algunos lugares que se están manifestando los casos y por supuesto constituye todavía una preocupación para los sistemas de salud pública mantener, por supuesto, los cuidados que están destinados a la misma. Por eso es importante que las personas cuidadoras contemos con una información específica sobre el COVID-19 y otras enfermedades y patologías respiratorias, para que, por supuesto, podamos ejercer esos cuidados de forma segura y eficaz. Este tipo de cursos, por ejemplo, siempre son muy bien valorados. Y por supuesto sé que la red latinoamericana forma parte de este tipo de capacitaciones que le brindan ustedes. ¿Por qué? Porque realmente es importante que estos cursos se den, que son bien valorados, sobre todo por los familiares que son familiares de esos usuarios que son dependientes. Y incorporar los nuevos conocimientos. Nosotros siempre decimos que en materia de salud, los conocimientos siempre son de manera creciente, ¿verdad? Porque existen nuevas patologías que no conocemos y por eso siempre hay que estar en constante renovar del conocimiento. Importante tener siempre a mano, cuando tenemos pacientes con afecciones respiratorias, estos aditamentos, de manera fundamental, el nebulizador que convierten la medicación en vapor y que puede ser inhalado. Este método se emplea fundamentalmente para tratar la EPOC, o sea, esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica de la cual ya hablaba, también la fibrosis quística, el asma, la bronquitis. Tomar, por supuesto, la medicación de esta forma permite que el fármaco actúe directamente sobre las vías respiratorias afectadas. Su uso es cómodo, ya que la inhalación se lleva a través de una mascarilla o boquilla. 100% importante tener cuando tenemos pacientes con dificultad respiratoria y aún si no lo tenemos, con un oxímetro de pulso, que es el que vemos en la otra imagen. Ese oxímetro de pulso, que es ese pequeño aparato electrónico que vemos en la imagen, que se coloca en la punta del dedo índice y aporta información muy valiosa para una enfermedad. Este artilugio, por supuesto, indica los niveles de oxígeno en sangre, o sea, ese nivel de saturación que está teniendo nuestro paciente y que, por supuesto, nos brinda signos de alarma. Y, por supuesto, también nos marca el ritmo cardíaco. Si los niveles de oxígeno por debajo de 92, dice alguna literatura, otro dice 95, es recomendable, por supuesto, llamar al médico. Dentro de los cuidados que debemos tener en las patologías respiratorias, restringirse, por supuesto, por el consumo del tabaco, por lo menos que se reduzca de manera significativa. Hay que mantener una buena hidratación, la alimentación debe ser sana y balanceada, con abundancia de frutas y verduras. Es conveniente que reciba, ojo, las dosis de las vacunas anuales que le recomiende su médico, que tenemos la antineumocóxica y la que se utiliza contra la influenza. Los adultos mayores, por supuesto, son susceptibles a contagios, ya que su sistema inmune es más débil. Por esto mismo se debe evitar el contacto con personas que estén resfriadas o con gripe. Es necesario lavarse las manos concienzudamente al volver en contacto con personas que estén infectadas. Y por supuesto hay que mantener también la vivienda correctamente ventilada.
Y aquí les puse dentro de la prevención, lavarse las manos, desinfectar el ambiente, usar desinfectante de manos instantáneo, utilizar toallas de papel, no usar se necesita, hay virosis, sobre todo los procesos virales no llevan antibióticos, tomar muchos líquidos, abundantes líquidos, y una dieta saludable y rica en vitaminas. Bueno, hasta acá nuestra intervención de hoy, y quería dejarles algunas de los significativos de, de lo que hacemos, y por supuesto siempre reconociendo que cuidar, por supuesto, sigue siendo un acto de amor. Así que bueno, hemos concluido. Muchas gracias, Dios la bendiga. No se le escucha, señor director. No, que muchísimas gracias, y ya como estamos tan pasados de tiempo, entonces recordarles que la presentación de Leticia la compartimos eh, mañana en el grupo del seminario. Y mil gracias, Leticia. Que el tiempo para todo el tema de patologías es muy corto, pero dentro de los cursos que nosotros hacemos, los trabajamos solamente en el curso de personas mayores, dedicamos 3 horas solamente a ese tema, y es corto, pero el seminario es para dar unos tips, ¿de acuerdo? Ahora entonces, Pero, Leticia, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida al doctor Hugo Vega, embajador de la Red Latinoamericana de Cuidadores en Puebla, México. Es médico geriatra, amigo de la casa desde hace muchos años. Doctor Vega, yo ya le compartí el hosting, el hospedaje para que pueda compartir tu presentación. Entonces, los dejo con el doctor Vega para aprovechar también estos minutos que nos va a compartir todos sus conocimientos. Doctor Vega, muy buenas noches. Lo dejo con el auditorio. Hola, buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación. Me da siempre mucho gusto estar aquí. ¿Sí me escuchan? Bueno, ¿sí me Sí, escuchan? señor, perfecto, lo escuchamos Y perfecto. sí Se está escucha compartiendo bien. la pantalla. Sí, Sí, señor, señor, también la también. estamos viendo ya. Perfecto. Perfecto. Pues siempre para mí es un gusto estar aquí platicando con ustedes un ratito de los temas que para mí son importantes, que es la atención al adulto mayor. El día de hoy pues voy a hablar de manera general de lo que son las demencias, hoy en día llamado trastorno neurocognitivo mayor, porque ha cambiado la terminología, y bueno, todavía vamos a hablar durante muchos años acerca de demencias como el término que tiene que ver con esta situación. Pero cierto es que ahora el nombre que nosotros utilizamos pues es un poquito diferente, que es trastorno neurocognitivo mayor. Es importante tener en cuenta este problema porque los que trabajamos con el adulto mayor pues sabemos que la esperanza de vida está cambiando y cada vez somos más las personas que vivimos más años. Cierto es que estos estilos de vida que tenemos hoy en día, lo que es la salud, lo que es la alimentación, nos están dando la oportunidad de vivir más años, pero con esto de vivir más años, pues también nos estamos enfrentando a situaciones que hace 20, 30 años no había, hace 50 o hace 100. Y esto es tener muchas personas adultas mayores, pero con características diferentes. Cuando nosotros estamos ante un panorama en el que hay cada vez más personas que cumplen 50, 60 y 70 años, pues bueno, no solamente nos enfrentamos a cubrir las necesidades que tienen estas personas que de algún modo ya son un tanto más frágiles, sino que también estamos en la necesidad de identificar qué condiciones médicas o condiciones patológicas van a estar presentando. Cierto es que si bien hay algunas patologías de salud mental que se presentan en etapas tempranas, hay algunas patologías que son más frecuentes en el adulto mayor, pero también es cierto que estas patologías que son más frecuentes no se apartan de las que se presentan en etapas tempranas.
como lo son depresión, ansiedad, consumo de sustancias y algunas situaciones que de algún modo nos van requiriendo una atención. En el caso del adulto mayor, pues sabemos que mientras más años vivimos, más riesgo tenemos de tener cambios a nivel de nuestro pensamiento, de nuestra forma de ver las cosas, de nuestra forma de sentir, de nuestra forma de identificar el mundo que hay alrededor. Y entonces, en el adulto mayor, pues principalmente cambia la parte cognitiva, pero la parte cognitiva cambia a expensas de muchas cosas. Hoy en día sabemos que hay depresiones que pueden generar síntomas cognitivos tan importantes que parecen una demencia, y es por eso que a algunas depresiones se les ha llamado pseudodemencia. Sabemos que la ansiedad nos genera problemas de memoria, problemas de concentración, y al estar ansiosos no leemos bien no tenemos buenas lecturas o no tenemos un buen análisis de las cosas que vemos enfrente, o estamos pensando tanto en nuestras cosas que nos hacen tener problemas de memoria, de retención, de atención, de concentración, incluso hasta de toma de decisiones. Y esto pues también es importante porque pues en algún momento pudiera confundirse con problemas mayores. En el adulto mayor, pues uno de los padecimientos más comunes que genera cierto grado de dependencia, pues es la depresión, pero también enfermedades emergentes como el Alzheimer. Las enfermedades que son un grupo, las demencias, que es un grupo de padecimientos y patologías con características similares, pues nos hacen tener la necesidad de depender de un tercero. Y es algo a lo que nos enfrentamos solo con el hecho de vivir muchos más años. En el caso del adulto mayor, pues a la edad de 60, 65 años, 1 de cada 100, pues tiene algún tipo de deterioro cognitivo. Pero si vamos avanzando la edad, nos podemos dar cuenta que entre los 80 y 85 años, al menos 1 de cada 10 va a tener demencia. Y en la edad entre los 90 y 95 años, 3 a 4 de cada 10 va a tener demencia. Y esto nos obliga a identificar este tipo de situaciones en etapas tempranas, porque desafortunadamente muchos nos estamos hechos a la idea de que ya por el hecho de ser viejitos o ancianos, ya se les tienen que olvidar las cosas, o ya deben de ser necios, o ya deben de tener un cambio en su comportamiento, o ya deben de ser de algún modo groseros, cuando no es cierto. Esto puede ser el inicio de una patología que nosotros tenemos que identificar, y no solamente los médicos, sino los que están en enfermería, los que están en rehabilitación física, los psicólogos, los fisioterapeutas, o sea, una gran cantidad de personas que están cercanas al adulto mayor tiene que identificar precisamente cuando la persona está perdiendo autonomía porque su cerebro ya no está funcionando de la manera más adecuada. Ajá. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que es normal que en el envejecimiento se tenga ciertas características cuando no es cierto. Ajá. No es lo mismo que una persona de 60 se le olvide cómo llegar a su casa a que se le olvide a una persona de 90, porque obviamente hay una gran cantidad de años de distancia y hay situaciones distintas que pudieran condicionar una u otra situación. Entonces, realmente hablar de la demencia en general o de los diferentes tipos de demencias o trastornos neurocognitivos mayores no es algo sencillo porque tienen características distintas. Aquí solamente lo vamos a abordar de manera general en situaciones que pudieran para mí y para algunos pues ser al menos sería como una apertura de puerta a un conocimiento un poquito más amplio. Es importante tener en cuenta que la demencia es un trastorno que golpea el cerebro del enfermo y el corazón de sus familiares, porque la carga emocional que esto conlleva es muy grande. Y ustedes bien lo saben, muchas veces nuestras emociones como tristeza, como enojo, como angustia, pueden generarnos una dificultad de ver a nuestro familiar, pues las situaciones tal cual son. Yo constantemente en el consultorio recibo personas que me dicen, es que mi hermano no acepta que mi mamá tiene demencia, porque él la quiere ver como la veíamos hace 30 años.
Y entonces el hijo dice, es que mi mamá todavía puede salir a la calle, mi mamá todavía puede cocinar, mi mamá todavía puede hacer muchas cosas. Cuando les preguntamos cuántas veces se ha perdido, pues el hijo nos dice, es que sí, ya se perdió varias veces, he tenido que ir por ella a la calle, es que sí le tengo que cerrar la puerta para que no se salga, es que sí, de repente vamos a un lugar y ya no conoce a las personas que normalmente con las que tenía cierta familiaridad. Entonces eso me tiene que llevar también a educar a la familia para que note y acepte que lo que está presentando su familiar es algo que es altamente discapacitante. Nosotros normalmente sabemos que nuestro cerebro va cambiando con el paso de los años y con el paso de los años la constitución de nuestras neuronas va cambiando. Cambia la actividad eléctrica, cambia la actividad química, cambia la forma en cómo nosotros vamos respondiendo a las situaciones externas que hay en las que estamos inmersos. Saben ustedes que no es lo mismo cuando somos niños aprendernos algo a cuando somos más grandes, a cuando somos ya adultos mayores. ¿Por qué? Porque nuestra actividad cognitiva va cambiando y también la funcionalidad de nuestro cerebro va cambiando. Pero el hecho de que haya una disminución en el tamaño del cerebro con el paso de los años después de los 40, no quiere decir que el cerebro no vaya cambiando para bien, porque ustedes bien saben que hoy en día se le está poniendo mucha atención a lo que es estos dos temas importantes, plasticidad cerebral y reserva cognitiva. La plasticidad cerebral la OMS la ha llamado como la capacidad de las células del sistema nervioso para regenerarse anatómica y funcionalmente después de estar sujetas a influencias patológicas ambientales o del desarrollo. Y también está esta parte de lo que es la reserva cognitiva, cuando tu cerebro necesita tener la capacidad para compensar ante situaciones como pudiera ser resultado de la enfermedad de Alzheimer o un padecimiento como un problema de algún trastorno vascular. ¿Por qué hablo de esto? Porque muchas veces la gente piensa o se hace la idea de que el cerebro del adulto mayor solamente va en declive, cuando no es cierto, cuando hoy en día sabemos que a través de todos los años vividos, nuestro cerebro puede llegar a seguir siendo plástico. Y es por eso que la psicología bueno, los europeos, los españoles, los franceses, los ingleses, están generando estrategias psicológicas para poder ayudar a nuestros adultos a tener un funcionamiento cognitivo mucho mejor y que tenga que ver con un mejor funcionamiento en la memoria, en la atención, en la concentración, en la toma de decisiones, en el cálculo, pero también están viendo el modo de que el cuerpo identifique que hay funciones que se pueden seguir haciendo a pesar de las limitaciones, ¿no? Muchas veces le ponemos atención a leer nada más, pero cierto es que leyendo no es lo único que nos va a hacer tener una mejor plasticidad cerebral y a funcionar nuestro cerebro, sino que realizando actividades físicas, realizando caminatas, realizando baile, la pintura, la escultura, la escritura, incluso esta parte del canto. Entonces, nuestro cerebro llega a ser plástico constantemente. ¿Por qué comento esto? En demencias, porque si bien la demencia es el declive, también tenemos que hablar de la plasticidad cerebral porque con la poca estimulación que hay a veces o con la dificultad para estimular los cerebros, el cerebro que no se trabaja se atrofia. Y obviamente si nosotros tenemos en cuenta que la plasticidad cerebral se da incluso en los cerebros más lastimados, pues tenemos la idea de tener un área de oportunidad que pudiera ayudar mucho a las personas que tienen este problema, a esta situación. Ahora, es importante tener en cuenta que existen algunos factores de riesgo que nosotros podemos ir modificando a través del tiempo. Si bien el punto final pudiera llegar a ser la demencia, si lo vemos de ese momento hacia atrás, podemos darnos cuenta que hay muchas situaciones que estamos viviendo ahorita que pudieran generar un riesgo mayor de tener precisamente este declive.
por ejemplo, la pérdida auditiva, el hecho de tener alguna lesión cerebral por participar en algunos deportes de contacto que me generan ese riesgo, la hipertensión no tratada, el consumo excesivo de alcohol, el tener exceso de peso, situaciones como fumar, el no atender padecimientos como depresión, como aislamiento social, el hecho de no tener actividad física, pues obviamente me pone en mucho riesgo de tener un problema de demencia. Si nosotros modificamos todo esto, pues obviamente hacemos que la persona tenga menos, sea menos propenso a tener este tipo de situaciones. Sabemos que el cerebro y el cuerpo en general, para llegar al envejecimiento, pues cumple características de tres tipos: universales, intrínsecas y progresivas. El envejecimiento es universal porque todos, mientras más vivamos, vamos a llegar a esa situación. Y todos, sin importar la raza, el color de la piel. La cuestión es intrínseco porque también depende de mi estilo de vida y de mi genética. Y de mi genética, de cómo se vaya interactuando con el medio en el que estoy inmerso. Y también es cierto que el envejecimiento es progresivo, porque hay declives que pueden ir todo el tiempo ya perdiendo funciones, pero también sabemos hoy en día que dentro de esta progresión del envejecimiento, muchas veces la alteración de la funcionalidad se puede limitar, el declive de la funcionalidad se puede limitar con ciertas técnicas, principalmente estas técnicas que trabaja la neuropsicología, que son técnicas de rehabilitación que ayudan mucho a tener una mejor plasticidad cerebral. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues también debemos tener en cuenta que la parte genética juega un papel muy importante. Hoy en día se ha visto que hay personas que son propensas a tener ciertos padecimientos porque traen en su cuerpo ciertos genes que pueden activar el declive cognitivo. Pero cierto es que personas, familias que presentan estas desde etapas tempranas, pues obviamente van a estar como más propensos a tener este declive. Ahora, el hecho de que yo tenga el gen no quiere decir que luego se me vaya a activar en etapas tempranas. Hoy en día sabemos que hay muchas actividades que pueden retrasar un poco la presencia de esto. Y hoy en día también hay muchos medicamentos que ya están mostrando cierta funcionalidad sobre los cambios genéticos. Pero bueno, son medicamentos que no han salido todavía aquí, al menos aquí en México no tenemos medicamentos específicos, pero están en investigación. Ahora, ¿cómo es que se da este proceso de la demencia? Pues bueno, hay muchos cambios en el cerebro a través del tiempo. Hay alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, hay alteración en el nervio que llega a desmielinizar, hay presencia de fibrosis en zonas específicas, hay cambios en la nutrición y esto, dependiendo la zona del cerebro que vaya lastimando, va a generar cierto tipo de síntomas. Precisamente esto es lo que hace que nosotros podamos distinguir entre los diferentes tipos de demencias, que son, si bien las demencias en general o los trastornos neurocognitivos van a generar alteraciones específicas en zonas específicas del cerebro, también es cierto que no la van a presentar todas en el mismo lugar desde el principio. No es lo mismo una demencia frontotemporal a una demencia frontal, a una demencia de tipo Alzheimer que va a alterar más el área temporal y después el área frontal. O sea, van a ser diferentes las formas en cómo se presenta el síntoma de acuerdo a los lugares que estén más lastimados. Ahora, la demencia pues puede tener muchos orígenes, puede ser de origen degenerativo, vascular, metabólico, nutricional, secundario a infecciones por uso de medicamentos o sustancias. Hoy en día pues estamos viendo que el COVID nos está dejando como secuela precisamente muchas personas con algún deterioro cognitivo. Es cierto que personas que después de haber sufrido COVID pues empezaron a tener este deterioro cognitivo, este declive,
que se pudo manifestar de muchos modos y no precisamente como se presenta una demencia tipo Alzheimer, sino con de muchas formas, como cambio de personalidad, cambios en la forma de realizar actividades, confusiones, que cierto es que esta infección por el COVID pues fue altamente impactante en nuestras poblaciones. Ahora, si bien es cierto que nosotros lo que más conocemos es la enfermedad de Alzheimer, no es la única. Hay muchas enfermedades que nos dan muchos síntomas síntomas varios. Pero cierto es que lo que nosotros conocemos es que la enfermedad de Alzheimer, al ser la más común, nos presenta como primer síntoma esta pérdida de memoria. Pero muchas veces cuando estamos en los foros de medicina y de psicología, cuando hablamos de esto, los psicólogos y los médicos no tienen en cuenta el impacto que tiene el no recordar algo, porque el hecho de que tú no recuerdes algo te puede llevar a tener una dificultad en comportamiento, agresividad, Estas galletas, uno para cada uno. síntomas depresivos, síntomas varios. Ajá, pero no es el único síntoma. Ahorita vamos a ver algunos otros síntomas que se presentan. En los trastornos neurocognitivos mayores, las características específicas que se presentan son, de primera instancia, pues deterioro de la memoria, que es lo más evidente. La persona empieza a tener dificultad para recordar algunas cosas del presente o de los días que acaban de pasar, pero recuerda con mayor facilidad etapas tempranas en su vida. Cuando las personas empiezan a hablar de recuerdos de una manera mucho más nítida de lo que pueden hablar acerca de lo que es el presente, pues obviamente eso nos dice que algo no está bien. Entonces, ya nos empieza a hablar de este deterioro en la memoria. Junto con el deterioro en la memoria hay un deterioro en el lenguaje, pero este cambio en el lenguaje puede ser de diferentes modos. Uno, que no me acuerde de las palabras que voy a utilizar, o que yo ya hable de menos cosas, o que mi discurso, si antes yo hablaba muchísimo, ahora puedo empezar a hablar cada vez menos, y esto de algún modo pues va a repercutir en mi socialización, porque obviamente ya voy a tener un menor lenguaje dentro de las situaciones sociales. También en otros casos va a haber personas que van a tener dificultad en la ejecución de movimientos, van a tener disfunción en el aprendizaje, es decir, ya no van a aprender algo nuevo con facilidad, van a tener alteraciones en la atención, alteraciones en habilidades perceptuales motoras y habilidades en la cognición social. Mucho de lo que nosotros estamos viendo acá, pues tiene que ver con, uno, funciones mentales superiores, que esas son algunas alteraciones que se generan cuando hay cambios a nivel de la corteza cerebral, y funciones motoras, que son aquellas que se dan en la subcorteza. Ahora, debemos tener en cuenta que de las demencias más conocidas, hay una clasificación muy amplia de demencias, pero las más conocidas, pues son obviamente la enfermedad de Alzheimer, que es la más común, la degeneración del lóbulo frontal, la enfermedad de cuerpos de Lewy. Aquí en México, después de la enfermedad de Alzheimer, la que viene es la enfermedad vascular, y esta enfermedad vascular, pues es más frecuente en aquellos que tienen diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, insuficiencia renal, consumo de alcohol, entre otros traumatismos craneoencefálicos, entre otras situaciones. Aquí en México, pues es lo más común. Obviamente, hay demencias que vienen posterior a un traumatismo cerebral que se da, y luego están los síntomas, pero hay enfermedades vasculares que pudieran presentarse por una lesión interna o por una lesión que viene de fuera, pero muchas veces pudiera ser un poco lento en la progresión y en la presencia. También hay enfermedad secundaria al consumo de sustancias o medicamentos, por infección por VIH, por priones, lo que vimos hace muchos años, la enfermedad de las vacas locas, pues era esta precisamente la enfermedad por priones, enfermedad de Parkinson, Huntington,
y, bueno, otras afecciones médicas. Nosotros ya tenemos que ponerle atención a la diferente forma en cómo se presentan, porque en el caso de la demencia cortical es la que nos hace tener problemas de memoria, de concentración, de toma de decisiones, de cálculo, de lectura, y esto va presentándose de forma lenta y progresiva a través de los años. Hay personas que pueden presentar un Alzheimer en un periodo de unos 4 o 5 años, y hay personas que pueden tardar hasta 20 años con este padecimiento. Esto puede llegar a ser lento y progresivo, y esto es por degeneración principalmente de las neuronas y de las dendritas y las conexiones. Hay otra demencia, la demencia subcortical, que tiene otro tipo de características. Las características de la subcortical ya es más de tipo motor. Las neuronas que se degeneran son las motoras, y entonces esas me van a generar otro tipo de problemas. Por ejemplo, un problema en el habla que pudiera dificultarme una adecuada gesticulación o una adecuada fonación. Un problema motor, temblores, rigidez, entre otras. Y que también son progresivas y se van presentando a lo largo de los años. Pero hay otro tipo de demencias que presenta estas dos juntas, que es la córtico-subcortical. Estas demencias córtico-subcorticales te alteran funciones mentales superiores y te alteran movimiento rápidamente, y son progresivas, rápidamente progresivas. Si bien las corticales pueden ser lentas y irse presentando a través de los años, las subcorticales también. Las córtico-subcorticales en el primer año de vida, en el primer año de presencia de la patología, son tan rápidas que muestran síntomas cognitivos y motores y un declive muy molesto para las personas. Nosotros tenemos que ponerle atención a cómo se está presentando esta demencia. Se está presentando con problemas de la función de toma de decisiones, de identificar objetos, o tengo un problema motor, porque estos problemas neurodegenerativos pueden también ser lentos y progresivos a través de los años, pero cierto es que lo córtico subcortical es rápido, genera temblor, genera rigidez y genera problemas cognitivos. Esta clasificación es importante porque así podemos identificar si solamente tiene problemas en el pensamiento y en la toma de decisiones y en las actividades básicas de la vida diaria, porque su cerebro ya no puede realizar las actividades como normalmente lo hacía, pues eso probablemente es una demencia cortical. Si empezamos con problemas motores, puede ser una demencia subcortical. Esto no quiere decir que en algún momento no vayan a estar juntos. Muchos de estos, las personas que viven muchos años, en algún momento presentan problemas de los dos tipos. Por ejemplo, las personas que tienen Alzheimer en algún momento pueden presentar dificultad para la relajación de esfínteres, y es muy común que tengan que se orinen encima o que se lleguen a defecar. Es decir, ya tienen problemas motores y de esfínter. Pero eso es a lo largo de los años. Y en el caso de las demencias córtico-subcorticales, pues esto se presenta rápidamente. Ahora, cuando yo estoy valorando a un adulto mayor con un trastorno neurocognitivo mayor o un supuesto trastorno cognitivo mayor, tengo que ponerle atención a qué otros síndromes geriátricos tiene y ver si tiene presencia de alteración de la marcha y caídas. ¿Por qué? Porque esto también puede agravar la presencia de los problemas cognitivos. Obviamente, si tengo una persona con problemas motores y de la marcha, probablemente es una demencia subcortical, pero eso lo va a definir el neurólogo y el psiquiatra especialista en el adulto mayor. Es importante tener en cuenta que la persona con demencia va a tener fragilidad, pero no es lo mismo cuando hay fragilidad motora a fragilidad cognitiva, porque el riesgo de golpes, de caídas o de pérdidas es completamente distinto. También hay que hacerles algunas escalas de depresión, abatimiento funcional. Hay que ver si cursan con delirium, porque el delirium puede estar exacerbando este tipo de padecimientos. Polifarmacia, muchas veces la polifarmacia, y yo he tenido la oportunidad de identificarlo en bastantes ocasiones, genera un declive cognitivo, y ese declive cognitivo parece una demencia. En muchas ocasiones, al quitar los fármacos o los medicamentos que está tomando el paciente,
muchas veces mejora la funcionalidad del pensamiento porque el medicamento puede estar generando un problema químico en el cerebro e incluso hasta intoxicación. Y es por eso también importante pues identificar, porque muchas veces cuando quitamos ciertos medicamentos mejora la funcionalidad de aquellos que aparentemente ya tenían un diagnóstico desfavorable. Y bueno, es importante diagnosticar esto porque a la larga, si nosotros no sabemos tratar esto, pues puede haber muchos problemas en muchos aspectos y estos problemas pueden generar dependencia o deterioro funcional. Les comentaba hace ratito, en alguna ocasión en varias ocasiones me ha tocado ver a pacientes a los que le dicen, es que él ya tiene demencia y resulta que estas personas no tienen demencia, resulta que estas personas tienen gran cantidad de medicinas que les generan dificultades cognitivas. Y es por eso también que es importante que nosotros como médicos tengamos en cuenta que eso puede presentarse, porque en muchas ocasiones ni siquiera se sospecha el problema. Ahora, es importante tener en cuenta que pues la vejez aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y que estos riesgos pueden estar asociados a el aumento de la edad, están asociados a que yo pues viva más años, pero también están muy asociados a mi nutrición, a la forma de adaptarme a las situaciones emergentes, como son la alimentación, los cambios del lugar en donde vivo, porque es muy común que de repente el adulto mayor viva solo hasta que algo le pasa como una caída, como un golpe, y después de eso la familia decide llevárselo y lo está teniendo en varias casas, y eso hace también que pues algunos se descontrolen al desconocer el lugar en el que están, y eso puede hacerlos propensos a tener problemas de confusión, y esa confusión pues obviamente va a generar cambios químicos en el cuerpo y en el cerebro que lo hagan más propenso a estar más confundido, ¿sale? Entonces es importante tener en cuenta que el riesgo que tenemos en la vejez, el riesgo de tener problemas, no solamente cognitivos, sino el riesgo de problemas médicos maltratados, pues obviamente va a dar lugar a la presencia del deterioro. Y es por eso importante que nosotros debemos generar nuevos estilos de vida que nos ayuden precisamente a estar muy al pendiente de la presencia de este tipo de patologías. Pues bueno, yo sé que la charla de demencias ahorita, el tema de demencias es muy, 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 muy largo, pero cierto es que, pues bueno, me dieron 30 minutos para hablar de esto, pudiéramos estar hablando horas completas acerca del tema, pero aquí la intención es precisamente abrirnos a la idea de que hay dos situaciones importantes dentro de la cuestión del tratamiento de la demencia. Hay que tener en cuenta que el cerebro es plástico todo el tiempo y que aún teniendo un deterioro, hay muchas cosas que se pueden rescatar. Solamente tenemos que encontrar el modo de hacer que este deterioro pues no solamente se vaya a un declive, porque muchas veces nos desalentamos ante la situación de la demencia y queremos que nuestro paciente sea como antes, exigiéndole que sea como antes, cuando no es la idea. La idea es ir generando estrategias físicas, psicológicas y ambientales que puedan ayudarle a tener un mejor desempeño y que le ayuden a no perder la funcionalidad que previamente estaban teniendo. Pues muchísimas gracias. Doctor Vega, muchísimas gracias a usted. Como siempre, excelente charla. Espero que todas las personas que lo escuchamos hayamos tocado el tema de las demencias y tenerlo en cuenta para la labor que hacemos constantemente. Y darle disculpas por la demora, que vamos atrasados y ustedes valoramos el tiempo, ¿cierto? Entonces, doctor, lo estaremos molestando. Muchísimas gracias nuevamente y vamos a pasar con la siguiente charla, que también es de un compatriota suyo. Ahorita vamos a hablar sobre el tema que nos compete a la institucionalización
Lo trabajaremos con el gerontólogo Gustavo Loreto, que él está en Querétaro, parte de la red, amigo, embajador, trabaja con nosotros ya desde hace tiempo, compañero y amigo. Gustavo, ya te di el hospedaje, ya puedes compartir tu presentación y el auditorio es tuyo. Nuevamente, doctor Vega, rico que nos pueda acompañar, pero mil y mil gracias y pues estaremos comunicando con usted. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor Vega. Muchas gracias, mi estimado Juan Carlos, por esta introducción y un gusto de verdad enorme para mí estar con personas de tantos países. Vamos a abordar este tema y por favor, a mí me encanta el poder hacer la presentación muy puntual y también muy interactiva. Así que por favor, compártanme sus comentarios, yo los voy a ir leyendo aquí en el chat para tratar de hacerlo mucho más dinámico e interactivo. De eso se trata, porque si no, pues vendemos ahí un canal de YouTube y ahí vemos todo sin interacción. Aprovechemos estos espacios para hacerlos también de una manera muy interactiva. Yo en lo particular, ese es mi estilo y muchas gracias por estar aquí. Bueno, el tema de los modelos institucionales e innovadores. Digo innovadores porque eso es a lo que me he dedicado, a realizar modelos de atención para personas mayores. Y la primera cuestión es que queremos erradicar el temor a vivir en un espacio alternativo. Todavía existen muchísimos tabúes respecto a lo que es vivir en espacios habitables alternativos, pero eso es lo que vamos a hablar justamente el día de hoy. Lo primero es que tenemos que darnos cuenta que pues, las personas mayores somos nosotros en un futuro. Este es mi recorrido a cómo sería ya con el uso de algunas aplicaciones que pueden simular cómo me podría ver yo en algún futuro. Pues bueno, a mí me gusta hacerlo así porque entonces yo siempre voy a ser consciente de que no se trata de hablar de los viejos, sino hablar de nosotros como posibles viejos también o personas mayores, como prefieran. Yo no sé, hay muchos tabúes respecto a utilizar las palabras como la palabra viejo, pero pues yo soy más viejo que mi sobrina, entonces pues soy más viejo, está perfecto, no pasa nada. Mi mamá es mayor que yo, es más vieja que yo, pues está bien. Pero bueno, entonces, ¿a qué me pareceré? No lo sé, pero lo primero que tenemos que asumir es nuestra propia vejez, la posibilidad de vivir muchos años. ¿Cómo vaya a estar? No sé dónde voy a vivir. Espero poder tener la oportunidad de elegir dónde voy a vivir. Entonces, personas mayores somos nosotros en algunos años. Algunos tal vez ya estén allí. Si hay personas mayores aquí entre la audiencia, por favor pónganmelo porque eso estaría muy interesante saber quiénes también ya son personas de más de 60 años entre nuestra audiencia. Muy bien. Lo primero que nos ponemos a pensar quienes estamos en este sector es saber si todos estamos listos ya para atender a la población más creciente del mundo. Y cuando digo más creciente, no se trata nada más de la famosa pirámide poblacional, ¿verdad? Que tanto se habla, sino realmente también de atendernos a nosotros mismos. A final de cuentas, estamos cambiando la manera de atender a las personas entre ello, pues nos va a aplicar. Así que si no lo hacemos por los demás, hagámoslo por lo menos en mejorar los modelos de atención, hacerlos hasta por, pues nada más por puro egoísmo, para que el día de mañana nos atiendan muy bien a nosotros y a nuestra descendencia. Bueno, ejemplo, como en muchos países de América Latina, algunos ya casi están allí, como es el caso de Uruguay y va para allá Chile y algunos, pero la mayor parte de los países latinoamericanos, en tan solo 25 años, 1 de cada 4 ciudadanos seremos personas mayores. Entonces, estamos en el umbral de un cambio radical como jamás había existido. En la humanidad, eso ya lo saben ustedes. Aquí el asunto es saber a qué velocidad vamos. Si comparamos la forma en que envejeció Europa, Estados Unidos y los países primermundistas, veremos que ellos hace
200, casi 300 años, tenían más o menos la misma población que tenemos ahora en América Latina, es decir, casi el 10% en global. Claro, Uruguay anda cerca del 25%, pero bueno, hablando del resto de la región, podríamos decir que a ellos les tomó casi 300 años ir del 10% a la cuarta parte. Nosotros lo vamos a recorrer pues en menos de 30 años. O sea, realmente estamos envejeciendo a un ritmo de 9 a 10 veces más rápido de lo que le pasó a Europa. Y yo no quiero que pensemos, ¿verdad?, en que este es un problema. Debemos de erradicar, ver el envejecimiento como un problema y más bien como retos y también muchas oportunidades. Porque el hablar de problemas nos volvemos nosotros mismos edadistas y viejistas, por decir, ay, viene la gran oleada de viejitos y todos estos rollos. Necesitamos también actualizar nuestra manera de verlo esto como oportunidades también, no nada más como una gran problemática, especialmente si esto es a lo que nos dedicamos. Entonces, ¿estamos preparados? Pues para eso estamos aquí, ¿verdad? Gracias a este tipo de programas como los que les trae la Red Latinoamericana de Cuidadores. Entonces, otra cosa también importante que hemos estado dejando atrás es que ya hablamos de una diversidad en la vejez. A veces también se les llaman las vejeces porque tenemos un panorama, un espectro muy amplio. Si bien es cierto que hay muchas personas que, como decía el doctor que me antecedió, retos específicamente derivados de los trastornos neurodegenerativos mayores o demencias u otro tipo de condiciones de salud. La verdad es que por lo menos lo que tenemos en la epidemiología en México es que solo el 8% de la población mayor tiene alguna condición y es más, la mitad por lo menos no tiene un diagnóstico adecuado. Quiere decir entonces que hay más de un 92% de personas que no padecen temas de demencias, que están bien, que son funcionales, que tienen 80 años, que tienen 90 años y en general tienen buenas condiciones cognitivas. Entonces, hablamos hoy de una diversidad. Y cuando se piensa en institucionalización, curiosamente se piensa solamente en personas con deterioro cognitivo o dependencia. Eso, por supuesto, es lo que más demanda la población. Pero también hay que ver que existen otros perfiles de personas mayores que también están buscando espacios institucionales o habitables diferentes a lo que existe como residencias geriátricas o asilos. Existe otra oferta y en eso, afortunadamente, llevo incursionando ya varios años, ya no nada más como operador, sino también como emprendedor social en ese sentido. Y bueno, lo primero es que tenemos que entender que para satisfacer las necesidades de atención a cualquiera que sea en este espectro de las vejeces o de las personas, de la diversidad de la vejez, pues tenemos que ver a la persona en una integridad, como un completo, ser humano, social, psicológico, biológico, por supuesto también espiritual, viviendo en un ambiente. Entonces, en ese sentido, tenemos que vernos como un todo. Y cuando hablo aquí de un nicho específico para el éxito de la atención, puedes estar en una asociación civil, en trabajo en el sector público, o como es en mi caso, que yo he trabajado en el sector público asistencial, pero hoy también estoy muy metido más bien en el sector privado, es elegir justamente, vean, nada más aquí elegí 5 de los muchos modelos que puede haber. Al lado izquierdo están las personas independientes que andan corriendo, haciendo ejercicio, pueden tener inclusive más de 80 o 90 años, pero están muy activos, muy saludables. Luego personas que requieren algo de asistencia, luego quienes requieren asistencia total o mayor, luego los que requieren cuidados de memoria o inclusive posthospitalarios, y nos podríamos ir todavía a un extremo mayor, que es el caso de los espacios paliativos y también de final de vida, ¿no? Los hospice. Prácticamente hay poquísimos hospice en América Latina, pocos espacios de cuidados paliativos integrales. Más bien muchas residencias y asilos terminan por dar un modelo similar de una manera empobrecida, cuando digo empobrecida me refiero no al dinero, sino al valor profesional, porque no todos están preparados para cuidados de
final de vida. Entonces, regresando a lo que hablamos, es todo un espectro muy amplio, muy diverso, no es blanco o negro, no es estás bien o estás mal, es todo un espectro, ¿verdad?, de diferentes tonalidades, colores, en la diversidad que tienen también las personas mayores. Así que allí hay oportunidades también para desarrollar cuidados humanizados a personas, inclusive en final de vida. Modelos que a mí en lo particular me gustan. En México emprendí en un proyecto que se llama Meridia. Lamentablemente la pandemia se lo llevó. Era un proyecto grandísimo, casi 600 metros cuadrados. Y este era mi modelo. Hice investigación. Me gusta hacer investigación. De formación soy psicólogo social, psicólogo humanista y siempre hice investigación. Entonces les voy a compartir algunos buenos datos que hay solamente con el hecho de que la gente pues esté socializando. Entonces esta fue mi definición, un club de atención diurna para el desarrollo y cuidados de las personas mayores en un ambiente activo, seguro y muy divertido. Esas son las características de los centros de día. Afortunadamente hoy ya estoy operando nuevamente, tengo 3 clubes, 3 centros de día, unos para gente con demencias y otro para gente completamente funcional. Y todos tienen esta característica para el desarrollo, no importa si tienen demencia o no, ahí lo que decía el doctor que me antecedió también tiene razón. Hay muchas cosas que hacer específicamente por los temas de neuroplasticidad. Entonces, por eso siempre hablo de desarrollo, porque el desarrollo humano también compete en la etapa de la vejez. Necesitamos seguirnos desarrollando como seres humanos. Y en temas de cuidados para las personas mayores, en un ambiente activo, pues tiene que ser activo, ¿no? Las casas de reposo deberían de cambiarles el nombre, es ridículo, es absurdo. Yo soy la antítesis de las casas de reposo, pues no vas a reposar porque eso te deteriora. Debería ser un centro activo, no un centro de reposo. Un lugar seguro porque sí tiene que ser. Si hay buena atención, si son profesionales, tiene que ser un lugar seguro. Y algo muy importante, muy divertido. Si un lugar no es divertido para la gente mayor, deberían de plantearse muy bien sus actividades, su estrategia, cambiar el liderazgo, porque la gente mayor quiere estar divertida con y sin demencia. Es más, de los centros de atención, de los más divertidos que estuve, fue uno en Nueva Zelanda, que la gente que es funcional, es independiente, ni siquiera les gustaba bailar. Pero me metí al área de demencias y bueno, hacíamos unas fiestas increíbles porque ya no tenían esta parte frontal de, ay, ¿qué van a pensar de mí? Ya, les vale. Y ellos simplemente se dedicaban a divertirse. Entonces yo era la persona más divertida en el área de cuidados para personas con demencia, porque ellos no estaban juzgando, no están juzgando, ay, ¿qué van a pensar los demás de mí? Simplemente bailan, se divierten. Entonces, yo sí siempre digo que un lugar, sea institucional o en todas sus residencias, centros de día, cualquier, tiene que tener como un eje diversión. Si no es divertido, deberíamos de replantearnos si quienes dirigen ese lugar son adecuados, porque la diversión parece absurda, pero para mí es fundamental, debería ser parte fundamental en cualquier tipo de cuidados en la salud para personas con o sin demencia, funcionales, intermedios, avanzados. La diversión debe ser parte de un modelo de atención, sí o sí. Y si no lo es, pues hay que replantearlo, porque hay que buscar que quienes dirijan también sean personas felices y divertidas, y no, qué horror. Imagínense un lugar con mucho dolor, con mucha enfermedad y aburrido, no olvídense. Qué espanto. Así que busquemos que la diversión sea parte de los ejes centrales de las actividades en los lugares que atendemos a la gente. Y si están de acuerdo, dejen aquí sus chats. Dijimos que esto íbamos a hacer aquí algo interactivo. Ya que no prenden cámaras, por lo menos escriban, porque si no uno se siente aquí como loquito hablando al aire. Bueno, entonces ese es el tema de los centros de día. Estos son algunos resultados de mis investigaciones en cómo impactan los centros de día y en general los grupos de actividad también en residencias. Sabiendo que hay personas que tienen depresión, sabemos que la depresión desde que llegan, por lo menos la mitad de las personas, este círculo que ustedes ven acá, la mitad de las personas mayores que asisten a un centro van así y traen algún tipo de depresión
traen, por lo menos la tercera parte traen deterioro cognitivo y por lo menos el 20% traen algún tipo de deterioro funcional. Así llegan, pero vamos a ver qué hacemos con ellos. Después de los primeros meses de intervención, de atención con las actividades, les digo, especialmente si hay socialización, si hay programas que tienen que ver con proyecto de vida, con propósito de vida, la logoterapia, ¿verdad? Entonces hay un gran cambio. Número uno, esto no estoy hablando de dar ansiolíticos, simplemente el hecho de socializar y tener actividades se reduce hasta en un 60% la ansiedad, mejora el estado de ánimo en un 90%. Fíjense esto, a los 3 meses de que una persona mayor empieza a socializar y está en un ambiente enriquecedor, donde socializa, donde ríe, donde baila, que esto en América Latina deberíamos de aprovecharlo. Aquí somos bailadores, somos divertidos. Entonces, hemos erradicado o disminuido de manera muy significativa la depresión. Mejora el estado cognitivo entre un 70 al 50%, es decir, también hay gente que aún con demencias puede recuperar algunas capacidades, inclusive temas de lenguaje, simplemente porque está expuesto y rellenado. No se cura la demencia, lo sabemos, pero vaya que sí podemos mejorar muchísimo la sintomatología y sobre todo reducir de manera significativa el avance acelerado del deterioro. Mejora la funcionalidad física. ¿Eso qué significa? Que mejora marcha, equilibrio, fuerza. Obviamente si está la gente bailando o haciendo explícitamente algunas actividades, el riesgo de caídas disminuye porque las personas combaten la sarcopenia, la pérdida de músculo, de una manera divertida, sociable, haciendo actividades de verdad espectaculares. Ok. Fanny dice aquí, excelente, muy importante siempre mantener buena actitud. La música, el buen ambiente en general mantiene la calidad de vida en el adulto mayor. Gracias, Fanny. Pues claro, claro que sí. La música en especial, he hecho muchísimas cosas con música. Salir a caminar y estar en piscina también es muy bueno. Buenísimo, Rosalba, muchas gracias. Ahí, entonces, igual más adelante hacemos un seminario solo de innovación en temas de actividades. Fíjense cómo llega una persona mayor típicamente con depresión mayor, con pseudo diagnóstico de demencia. Muchas veces las personas con depresión mayor son mal diagnosticadas por inexpertos. Aislamiento y soledad, alta inmovilidad, riesgos de úlcera por presión, ansiedad moderada, tal vez ninguna participación. Este es el caso de Tita, una persona que en algún momento atendí. De hecho, era una persona tan grosera por su dolor, o sea, su depresión era muy reactiva, no era la depresión de llorar, era una persona muy agresiva que te podía mentar la madre y decir palabrotas si inclusive tratabas de invitarla a alguna actividad. Y después de 3 meses de insistir y que el equipo, claro, el personal tiene que tener alta vocación. Y fíjense, yo sí, aunque les parezca absurdo, dentro de mis perfiles de contratación he dado empleo de verdad a miles de personas, pero ya una de las normas que yo tengo para los emprendimientos que hago es que uno de los temas es que una persona sea expresiva con el afecto, que sea una persona afectuosa, aunque hasta voy a quitar esto. Te lo voy a decir muy claramente. Si una persona no es afectuosa en el trabajo con las personas mayores, no debería de trabajar con personas mayores en absoluto. Así, yo no contrato a una persona si no expresa afecto auténtico con las personas mayores, porque no les va a servir. O sea, no, yo no quiero una enfermera que sea muy buena solamente cambiando sondas. Quiero que esa enfermera se interese auténticamente por hablar con esa persona. ¿Cómo está tu perrito? ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal? Puedo hacer exactamente el mismo proceso de tomar signos y síntomas, pero interactuar de una manera humana con otro ser humano, entonces, y expresar afecto. Entonces, yo no contrato, les va a parecer absurdo, pero yo creo que es lo más noble que he hecho. Cuando cambié ese modelo, de verdad, que las residencias que dirijo están llenas, porque la gente lo vive desde que entras bien recibido y se siente el amor y el afecto hacia las personas. Entonces,
Si ustedes dirigen un lugar, un espacio, pongan en sus, así como número uno casi, capacidad de dar amor, de verdad, de verdad. Entonces, no puede haber una persona que no esté en estas condiciones. Sin amor, de verdad, esta persona no hubiera cambiado porque no se dejaba ni abrazar, ni invitar, te mentaba la madre. Fíjense, después de 3 meses de apapachoterapia, de fisioterapia, de amorterapia, esta estita logró levantarse, dejar su silla de ruedas, rehabilitarse y poder tener amistades. Así. Y no tenía demencia, lo que tenía era una depresión mayor. Y eso que tenía de 30 puntos en una escala, tenía 15 de 30, pues eso ya marca una situación complicada a nivel de deterioro. Después de 3 meses ella tenía 30 de 30, porque además estaba sobremedicada, algo también muy común en personas mayores. Miren, este es un ejemplo, hagan su propio ejercicio. Pertenecía a la Asociación Americana de Centros de Día y hice un estudio comparativo. Tan solo en México hace falta más de 1,100 centros de día, solamente referente a la atención clínica, no nada más los centros de entretenimiento y clubes para ir a bailar y pasar el rato, sino centros reales para dar la atención. Si esto ustedes lo extrapolan a sus países, pues nada más consideren, hay 13 millones de personas mayores en México y se necesitan 1,100 centros de día. Hagan los cálculos de cuántos se necesitan en su propio país, hagan sus cuentas y verán que eso ya es en sí algo muy valioso. Me voy a brincar, bueno, esta no, porque esta es muy linda. También he aprendido a conectar con otros centros de día. Este es un centro de día en Estados Unidos y estamos aquí interactuando con esas personas de allá que son de origen latinoamericano. Entonces también aprendamos a hacer red, no solamente la red latinoamericana de cuidado como tal, sino que hagamos red de redes conectando instituciones. Bueno, y ahora pasamos a la parte habitable, las viviendas tuteladas, que es de 6 a 8 personas, las mini residencias, que esta es una de las que les hablaba, esta la cofundé, Ámbar Center, y aquí también hemos cambiado la vida de decenas de personas. Y de verdad, el principio básico es el tema amor, es el tema de un cuidado profesional y cálido, no solamente a los residentes, sino también a sus familiares. Miren, este es un ejemplo de las cosas que hacemos, ¿no? Este es parte de mi equipo aquí, divertidísimo. Aquí, todas estas personas que ustedes ven, todas tienen demencia. Y hay veces en que tenemos prejuicios, ya están viejitos y que no sé qué, pero nuestro cerebro es social. Y al ser social conectamos muchísimas neuronas. Estas personas les enseñamos a sacarse selfies y tomarse esas fotos así como si estuvieran en una gala, ¿verdad? Usando ese plumaje y todo. Y les dijimos, tienes que actuar como si fueras una modelo muy, wow, aquí están tus lentes, aquí está esto. Y o sea, fueron capaces personas con demencia a aprender a presionar, a estarle ahí buscando al ángulo y sacarse fotografías ellas mismas. Entonces tienes que pensar en cosas que son así, disruptivas. Podrías decir, pues, ¿cómo una persona cuando está viejita y tiene demencia va a aprender a sacarse selfies? Pues fíjate que sí. Entonces, los primeros que se tienen que quitar los prejuicios respecto a las personas mayores somos nosotros mismos. Tienes que ser capaz de pensar afuera de la cajita, de lo que siempre creíste, de lo que a veces te dicen otros clínicos, y ser demasiado abierto a hacer cosas lindísimas. Luego también está el prejuicio de que la gente mayor está mucho mejor en su casa. Tal vez sí, algunas personas seguramente sí están mejor en sus casas, pero también, pues estas casas, por más bonitas o así, de repente ya se convierten en pues, técnicamente sus tumbas, porque cuando ya no pueden subir y bajar escaleras, empiezan a aislarse. Entonces también hay muchos prejuicios de que el mejor lugar para muchas personas es su casa. A lo mejor sí, y algunas tal vez no. Lo que sí es importante es que todas ellas, todas quieran vivir en su casa, en residencia o en centro de día, tienen que socializar. Voy a leer algunos de los mensajes que están poniendo por aquí.
Perdón, por ejemplo, como mi mamá ahora que ya la están llevando sus hijos a la casa y ella dice, le digo, ¿va a estar con tu hijo? Por lo menos hoy y mañana. Dice, no, yo me voy y me quedo allá, pero en el día, eso para quedarme a vivir con ellos, no. Entonces regresa otra vez acá. Está bien, pero ya sale a socializar, que eso es muy importante. Súper, Sí, súper señor. fundamental. Bien, Karina Álvarez, presente de Ámbar Center. Saludos, Cari, gracias. Ven, aquí está el equipo de Ámbar Center. Fanny nos dice ahora, las manifestaciones de amor, cariño y confianza ayudan bastante a que el adulto mayor se sienta importante. Muy bien, pues gracias. Sigan mandando mensajes aquí en el chat. Bien, otros casos, bueno, esta es una residencia también acá en Querétaro, México. También hay residencias grandes. No está al alcance de todos los bolsillos, todas las personas, pero bueno, también es importante saber que sí, o sea, no porque sean personas funcionales o con dinero no tienen derecho a tener un lugar digno, alternativo a sus casas, porque de otra manera estarían solas. Este es el proyecto desde el que les estoy hoy, esta noche, dando la sesión. Ahora hemos creado un co-living para personas adultas, adultas mayores. Co-living porque se diferencia de los asilos e inclusive de las residencias geriátricas, porque acá la idea es que sean más participativos hasta de su propia atención, de decidir a dónde quieren salir a pasear, de, pues eso, compartir espacios habitables, pero con la premisa de seguirse desarrollando, seguirse reinventando. Esa es de hecho nuestra frase aquí, reinventando la segunda mitad de tu vida. Entonces, esto está destinado para personas funcionales, cognitivamente, independientes. Digamos, es un grupo de personas crecientes. Hace 15 años no hubiera abierto esto. De hecho, conozco muchos proyectos que tuvieron que irse adaptando. Y está bien, como es un co-living, pues tiene un principio y un fin. Tal vez vivan ahí 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, tal vez 20 años. Y el día que necesiten asistencia, bueno, pues ahí está Ámbar Center, ¿no? Pero la idea es también que las personas funcionales tienen derecho. Esto es fíjense, hasta lo voy a quitar. Se los voy a decir bien claro, porque me gusta hablar así. Las personas independientes, cognitivamente, funcionales, físicamente, tienen derecho a vivir con personas que tienen las mismas características físicas y cognitivas para socializar con personas que son compatibles con sus gustos, intereses y preferencias. Y está bien que también haya espacios para atender a personas dependientes y también está bien que haya espacios para atender a personas con demencia. Pero yo creo que en esto que estamos proponiendo de espacios habitables alternativos, necesitamos fomentar que las personas vivan con personas que tienen más o menos sus mismos intereses. Porque a veces es simplemente aventamos a todos vivan ahí juntos, ya este ya le dio demencia, el otro no sé qué, pero vean cómo también muchas personas que son independientes terminan sufriendo porque dicen, bueno, ya no puedo hablar con mis amigos, bueno, la persona que está al lado, yo estoy comiendo y el otro está haciendo cosas que me perturban. Pues imagínate tú estar viviendo con personas que tienen demencia, así en tu edad, en tu momento como estás. Es un tema tabú que a la gente no le gusta hablar, pero es muy claro. Tú vivirías, te lo quiero preguntar a ti que estás viendo, tú vivirías, no que trabajarías con, vivirías 24 horas del día con personas que tienen demencia. Pero contéstalo honestamente, porque difícilmente alguien diría, sí, yo viviría con personas que tienen demencia. Y no es que sea inhumano, no es que sea malo, o sea, yo trabajo en esto y llevo 27 años desarrollando servicios y residencias para gente mayor, pero no significa eso que yo viviría las 24 horas rodeado de personas. Paso muchas horas. Pero Yo entonces... vivo con mi mamá. Ahí sí, Tiene pero no es algo que demencia. elegiste, es una circunstancia que le toca a los cuidadores que les tocó esa situación, pero no lo elegiste, tú no lo hubieras elegido. Entonces, Pues en hablemos realidad, bien clarito. Tu deseo es que, y yo hablo así de claro y me gusta porque creo que necesitamos ser brutalmente honestos. Si tu mamá pudiera haberlo decidido, también ella no hubiera desarrollado una condición así. O sea, no es una decisión, es una condición. Y esa condición necesitamos irnos adaptando. Pero no es lo mismo para quien, por ser familiar,
se adapta y con amor o a como pueda, vive, convive y aprende y desaprende a tratar y a vivir con una persona que tiene una condición así, pero no lo eligen. Entonces, ya que estamos ahí, bueno, necesitamos aprender a vivir y paliar y aprender y a navegar y pedir ayuda para vivir 24 horas con una persona que tiene una condición así, porque lo voy a decir muy abierto y es una frase que me encanta decir: amar no es suficiente para atender a una persona que tiene demencia. Necesito conocimientos, necesito ayuda, necesito apoyo y conocimientos. Y otra vez, mucha ayuda y decir, yo no puedo sola, necesito ayuda. Entonces, amar no es suficiente, no es un tema de amor. Amor no es suficiente para atender a personas con alta dependencia asistencial. Bueno, entonces, vamos a hablar de otro tipo de instituciones. También existe el cohousing, es decir, personas mayores que ya se están organizando para construir, para comprar terrenos, construir y convivir. Es un modelo un poco más complicado, pero ya acá en México inclusive existe una red de cohousing a la cual pertenezco y ya hay comunidades completas que se están autoorganizando para tener espacios. No quieren vivir en residencia, no quieren vivir en un asilo o ni en un coliving, quieren hacer lo suyo y está perfecto y se autogestionen y todo. No es fácil, este es el modelo, yo lo veo el más difícil, pero al final de cuentas ya está funcionando. Muy bien, pues bueno, estos son algunos bocetos de comunidades que conozco. Yo mismo ya estoy desarrollando una primera comunidad cohousing acá en México. Y en otra ocasión con Juan Carlos hablaremos ampliamente también de otros modelos como estos, ¿no? Este es uno que a mí en lo particular no me gusta, este es de Sun City en Arizona. Son ciudades completas de más de 100,000 personas mayores que viven ahí. Entonces, por más bonito que esté, es como un gueto, es una caja ahí, como saquen a los viejos, mándenlos al desierto y vivan allá. Y claro, pues, si tienen mucho dinero, pues, con mayor razón. Pero a mí este modelo no me gusta porque las personas mayores pertenecen a una sociedad intergeneracional, necesitan socializar con niños, jóvenes, con otras personas de otras edades. Entonces yo no creo en los modelos gigantescos de allá vayan y vivan solos por el desierto, ¿no? Entonces también tenemos que ver cómo vamos a redireccionar la parte institucional. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna inquietud, una duda? Porque el tiempo se nos va rapidísimo. Tenemos también estas villas para las demencias en Holanda, que yo en lo particular tampoco comulgo, porque este lugar que se llama Howeway es una villa que simularon para que las personas con demencia vivan ahí. Nada más que para vivir ahí necesitas algo así como 8,000 a 10,000 dólares mensuales. Yo les pregunto cuánta gente tiene eso. Al final de cuentas se convierte en un Disneylandia para gente rica, de gente con demencia, porque también aun cuando las personas tengan demencia, el mundo les pertenece, la calle les pertenece, la sociedad les pertenece. En medida de lo posible, si pueden salir a un restaurante, deberían de salir o caminar al parque o lo que sea. Las personas mayores, todas continúan y deberían de seguir continuando siendo parte de la sociedad. Yo no creo en los modelos de aislamiento, por más bonito que sea, por más lujoso que sea, yo no comulgo con eso. Y además, desde el punto de vista económico, es incompatible para solucionar esta situación. ¿Cuántas personas tienen 8,000 dólares para pagarse cada mes? Creo más en el modelo de comunidades amigables con la demencia, comunidades amigables con la gente de edad. Y yo quiero cerrar la sesión de hoy con esta pregunta. Desde tu disciplina, ¿cómo puedes innovar en el sector del envejecimiento? Especialmente en cuanto a productos, servicios que tú puedes compartir, desarrollar o innovar. Ya donde estás ahí, en el trabajo, en el domicilio, si estás en una residencia, si eres una enfermera, lo que sea tu profesión, ¿cómo puedes innovar para que ese espacio
sea un espacio más amoroso, más humanizado y que esas personas vivan eso, pues más felices, más alegres, más divertidas. Esa es la pregunta que te dejo allí. Si hay tiempo para preguntas y respuestas, muy bien. Si no, de mi parte, muchísimas gracias por su atención. Perdón por Gustavo, muchísimas gracias. Y eso es una parte donde personas que han estado en mis charlas y me conocen, y con Gustavo es un punto de encuentro, es que nosotros los cuidadores tenemos que ser emprendedores. Gustavo nos dio una visión de lo que podemos hacer y no estar esperando solamente para trabajar si nos llaman a cuidar a una persona en una casa o a estar haciendo nosotros cuidadores familiares. Podemos innovar, emprender y que esto se vuelva una forma de vida y dándole calidad de vida a las personas mayores. Gustavo, mil y mil gracias. Un gusto de haberte escuchado. Eso era lo que queríamos, que miráramos la visión de lo que es el cuidado de una persona mayor actualmente, ¿cierto? Que no solamente es el cuidado en la casa, ni el cuidado en un hogar geriátrico, sino que hay otras cosas que se pueden hacer. Cuando estuviste aquí en Bogotá, nos contaban que en un barrio antiguo de Bogotá, casas grandes están haciendo cosas así, o sea que no necesitamos tener el dinero del mundo, ni es tener las ganas, la idea y trabajar todo organizado, hacer un emprendimiento. Nosotros debemos ser emprendimientos para mejorar nuestra calidad de vida. Gustavo, nuevamente mil y mil gracias, no te quitamos más tiempo porque esto se volvió de media hora a una hora, empezamos tarde. Bueno, muchísimas gracias a todos, un abrazo especialmente para ti, Juan Carlos, y el equipo de la red. Hasta pronto, que estén muy bien, enhorabuena por estos programas. Gustavo, muchas gracias, estamos hablando, un abrazo cuidador y saludos por allá. Abrazos. Bueno, y a todas, muchísimas gracias por su compañía y nos veremos mañana los que están en el seminario ya para culminar. La verdad espero que estas charlas hayan sido enriquecedoras, que les hayan servido para cambiar la visión, ¿cierto? Estamos haciendo las cosas bien, pero hay un más allá, ¿sí? No es solamente en lo que estamos y los que me conocen, eso de que solamente el cuidado es empatía. Fíjense que Gustavo lo dijo el doctor Vega, con amor no basta, ¿cierto? Y la otra parte es que no basta tampoco con ser yo el super enfermero, ¿cierto? El super psicólogo, Tiene que ser la unión de eso, la responsabilidad, el conocimiento, el amor y el crecimiento de nosotros mismos, porque ser cuidador no quiere decir que vamos a estar toda la vida haciendo, bueno, para no hablar una palabra, sin oportunidades, ¿cierto? Y dentro de esas oportunidades están las partes económica, social, laboral, ¿no? Nuestro trabajo es como ser ingeniero, abogado, médico. También tenemos que vivir bien y el cuidado nos tiene que permitir hacerlo de buena manera. Nos vemos mañana. Mil y mil gracias. Un abrazo cuidador. Y mañana vamos a estar terminando con 3 charlas también muy importantes que esperamos que sean de beneficio para todos. Descansen mucho, por favor, y nos vemos mañana. Que estén bien. Ay, muchísimas gracias. Uy, súper, qué charlas tan buenas. Excelente, muchas gracias, señor Muy director y a excelente. todos.